Teresa Suárez, investigadora del CIB, nos hablará de mujeres en ciencia. Teresa forma parte del laboratorio 3D, que se denomina Desarrollo, Diferenciación y Degeneración en el CIB, donde lidera una línea de investigación centrada en el desarrollo de chips intracelulares. Pero hoy no nos va a hablar de eso, hoy nos va a hablar sobre mujeres en ciencia, porque ella pertenece a la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, que es un órgano asesor de la presidencia del CSIC, que se constituyó en 2002, con la misión de promover y visibilizar el papel de las mujeres investigadoras. La Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC ha sido seleccionada por Science Europe, una asociación sin ánimo de lucro que reúne a los mayores organismos de investigación de Europa, como ejemplo de buenas prácticas en igualdad y contra el sesgo y la discriminación. Entonces, a Tere le podemos preguntar qué es lo que hace esa comisión y, bueno, pues nos introducirá en ese tema tan importante. Cuando quieras... Espera, esto, es quedado pocas de estas cosas, no creas. Compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, compartir pantalla, si tienes el archivo ya abierto, te va a salir ahí propuesto para que puedas seleccionar directamente el archivo. Ya lo vi. No, y espera, es lo más fácil. un minuto. ¿Cómo lo deshago? Un segundín, ¿eh? Puedes cerrar de nuevo. Arriba. ¿Cómo se cierra? ¿Arriba a la izquierda? Si ya empezó a compartirse, arriba te pone dejar de compartir. No, espera. Y si no, vuelves a hacer... Sí, tranquila. A ver, así, compartir. Ahora sí, perfecto. Y ahora, ¿lo estáis viendo? Sí, tienes que maximizarla. Ahora la pongo grande. Exacto. ¿Estamos? Se ve fenomenal. Gracias. Sí, bueno, lo primero que quiero pedir perdón es que, claro, yo parezco súper antiguo al lado de las diapositivas de Luis. Esto lo voy a cambiar, porque realmente eso... Bueno, buenos días a todos, a los estudiantes y no sé si hay más gente en la audiencia. Y a mí el tema que me han dado aquí, que me pusieron el título de Mujeres en Ciencia, y yo voy a hablar en concreto de la brecha de género en ciencia y en tecnología. Yo trabajo, como os dijeron, en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y soy miembro de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, de la que os voy a hablar también un poquito. De todas maneras, lo más importante y de lo que de verdad quiero que vaya a mi charla es de esta frase de Chesterton que dice que algunos no es que no vean la solución, sino que no ven el problema. Tenemos tan sumamente asumidas algunos de los comportamientos y de los estereotipos de las mujeres que sencillamente no se ve el problema y sobre todo no se ve dentro de la ciencia. Entonces la primera responsabilidad es ponerlo en evidencia y esto se empieza a hacer a finales del pasado siglo. En la charla voy a empezar dándoos unas primeras evidencias y algunos datos para que tengáis un poco la perspectiva de cómo está la situación. El primer artículo relativamente importante que sale sobre este tema fue en 1997, no estoy hablando del movimiento de liberación de la mujer, que por supuesto viene de los 50, de los 60, incluso muchísimo antes, desde principios del siglo pasado, sino realmente de datos dentro de la ciencia. Porque se viene observando que a medida que se van incorporando ya en los 50 y en los 60, hablo fundamentalmente tanto de Europa como de Estados Unidos, las mujeres a la educación y van acabando las carreras y van haciendo tesis doctorales y empezando a ver cada vez más mujeres profesionales. Sin embargo, en investigación, tanto en Estados Unidos como en Europa, están observando que no llegan mujeres a los altos puestos de la investigación. En concreto, este trabajo que se publica, como os dije, en 1997, dos investigadoras suecas observan precisamente esto. El 44% de las tesis ya en ese momento de biomedicina las realizan mujeres, pero únicamente el 25% de los postdocs y luego el 7% de los profesionales son realmente investigadoras. Entonces, en Suecia hay un organismo de un Research Council sueco donde hay varios comités y entonces ellos observan que los datos que tienen continuamente año tras año las evaluaciones están claramente discriminando a las mujeres. Tienen incluso que esperar, ellos aquí utilizan los datos de 3 años antes, porque esos datos los evaluadores son anónimos y las actas son selladas, es decir, hay una falta de transparencia total, pero observan, por ejemplo, en el que analizan en este artículo, que de 114 solicitudes
donde como veis hay 62 hombres y 52 mujeres, lo que es un 45,6%. Sin embargo, de las becas concedidas hay 16 hombres y 4 mujeres, baja al 20%. Estas becas son el equivalente, digamos, en aquel momento, los contratos de un Ramón y Cajal actual, es decir, gente que ya tiene una cierta trayectoria científica, que ha hecho su tesis y algún año después del doctorado y que va a dar, digamos, el primer paso dentro de su carrera profesional como senior. El sistema aunque no voy a entrar en muchos detalles, cada solicitud la leen 4 o 5 miembros y califican de 1 a 4 la competencia científica, que básicamente es el currículum y los papers, la relevancia que tiene el proyecto que han presentado y la metodología. Además, las calificaciones se multiplican, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sacan en competencia, en relevancia y en metodología, se hace un cociente. Entonces, ellas, en este artículo, lo que hacen es una valoración de los currículums de todas las personas, que es esto que aparece aquí como el Total Impact, donde hacen una valoración, digamos, más objetiva. Número de papers con número de pacto, papers en los que van como primer autor, en fin, todo, o sea, una serie de parámetros completamente objetivos para valorar lo que son las publicaciones que tienen los participantes. Los clasifican, como veis aquí, en grupos según el impacto total que hayan tenido, los clasifican en grupos de hasta 20, hasta 40, tal, y eso. Y entonces, cuando luego se representa la calificación que le han dado en competencia el Tribunal de las Becas y lo que ellos observan aquí, veis cómo en todos los casos, con una competencia, con un impacto que ellos le han dado por el número de papers que tienen las mujeres y que tienen los hombres, veis cómo claramente los hombres han estado muchísimo más y muchísimo mejor valorados dentro del comité, hasta el punto que incluso las mujeres con unos currículums impresionantes y con una gran cantidad de publicaciones no llegan siquiera al nivel de la segunda categoría de los hombres. Es decir, ahí constatan que hay una clara discriminación de la evaluación de las mujeres. Esto, además, no voy a entrar en los datos del paper porque no tengo tiempo, pero naturalmente analiza muchas variables y por ejemplo, la universidad de origen de donde viene esa persona, las nacionalidades, la educación, el comité, y hacen estadística, hacen análisis de regresión para ver qué es lo que puede explicar esa diferencia tan grande. Lo que encuentran es que claramente y sistemáticamente las únicas 2 variables que están asociadas con esa diferencia enorme en la puntuación es el ser hombre y la amistad. Es decir, están muchísimo mejor valorados, aunque aquí no os he puesto las gráficas, los candidatos que tenían algún tipo de relación profesional con los miembros del comité. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos. Entonces, aquí, con unos datos clarísimos y que no tienen ninguna contestación, demuestran que hay discriminación de género. Y lo que recomiendan es que haya actas públicas y estadísticas desagregadas. Más o menos al mismo tiempo o un poco después, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, hacen un análisis también de la situación de las mujeres académicas. En este caso en concreto os he escogido únicamente los de los School of Science, los de Biology. Estos datos del 99 reflejan de nuevo lo mismo. Como veis, tanto los estudiantes como los que terminan, estamos en números bastante parecidos tanto de hombres como de mujeres, y sin embargo los postdocs y sobre todo los que ya son miembros de la facultad bajan alarmantemente las mujeres. La gráfica en este otro lado, lo que veis es que esta situación se ha venido manteniendo constante sin que haya grandes cambios. Es decir, en rojo están los estudiantes, los que se gradúan, postdocs y eso. Es decir, aquí de nuevo estaban viendo exactamente el mismo problema. Cuando se presenta este informe, las investigadoras demuestran que hay una desigual distribución del espacio, que también ganan menos. Las mujeres siempre pertenecen a comités que nunca están normalmente retribuidos o con muy baja retribución, reciben menos premios, menos distinciones, en fin, tienen unas diferencias bastante grandes. Y lo que es sumamente interesante es que todas ellas cuentan que estas diferencias nunca las han percibido mientras eran junior, sino únicamente después cuando ya son profesoras.
Entonces, las medidas que toma Harvard es mejorar las condiciones y asegurar la equidad para las profesoras, compensando tanto salarios, vigilando desigualdades, incrementando la pertenencia a comités, mejorar la calidad de vida de las juniors, es decir, apoyarlos para que sea más fácil la maternidad, la conciliación laboral y, naturalmente, intentar aumentar el número de mujeres de una manera activa. Todas estas políticas aquí están representadas a lo largo de los años y hasta 2011 y, como veis, la primera toma de contacto al final de los 90 y luego estos impulsos al principio de los 2000 sí que han conseguido que el número de mujeres dentro, que ya son parte de la academia, haya subido bastante a lo largo de estos años. Entonces, la única y la solución que hay es una vigilancia activa unida a una voluntad real de cambiar la situación. El otro artículo, que a lo mejor incluso ya os suena y os lo han contado en algún momento, que sale en 2012 y es un PNAS en los proceedings, es un artículo en el que se... Perdonadme, es que estoy en el... Es un artículo en el que los investigadores envían 127 jefes de grupo el currículum idéntico de dos personas. En un caso, ese currículum es de hombre, es John, y en el otro caso, ese currículum es de una mujer, Jennifer. Pero el currículum es exactamente el mismo. Y escogen 127 investigadores, 127 jefes de grupo, también para contratar a una persona que también ha terminado, digamos, su primer postdoc, y todos ellos, por supuesto, son sexistas y se definen como tal, sin ningún problema, y la única diferencia de la información que reciben para el puesto es que sea John o que sea Jennifer. Como veis aquí, y luego se les pide una oferta, naturalmente tienen que hacerle una oferta al solicitante. Como veis aquí, al estudiante, cuando el currículum lleva el nombre de John, tiene una oferta de salario bastante mayor que cuando lleva el nombre de Jennifer. En el tipo de competencias que les piden cómo evalúan la competencia, cómo evalúan si contratarían o no a esta persona, y también el tipo de mentoring, el tipo de ayuda que le darían a lo largo del tiempo. Lo que ellos en todos los casos siempre valoran más al John, aunque el currículum es absolutamente idéntico. En muchísimos casos comentan que Jennifer les gusta mucho, pero a la hora de la verdad le ofrecen menos salario y menos apoyo. De alguna manera la consideran menos competente. Y luego también observan en este paper, en este artículo, porque hacen la comparación, es que esta valoración no tiene nada que ver con el sexo del jefe de grupo. Es decir, tanto los hombres como las mujeres tienen exactamente el mismo sesgo. Y esto demuestra que efectivamente persisten estereotipos sexistas y sesgos inconscientes sobre la capacidad profesional de las mujeres sin que nosotros mismos seamos conscientes de que eso es así. Ahora os voy a dar algunos datos de cómo están las cosas tanto en Europa como en España para que veáis que nuestro país está más o menos igual que el resto y que nuestro entorno. Para empezar, he cogido los datos de científicas en cifras de 2017, no he encontrado un de 2019, pero dudo que haya variado mucho, donde aquí podéis observar la distribución de hombres y mujeres a lo largo de la carrera investigadora, aquí en todas las universidades públicas de España en 2017. Como veis, los estudiantes, y luego en torno a, hay más mujeres, en torno a doctor están equiparados, ya en titular caen las mujeres y sobre todo en los niveles más altos a nivel de catedrático caen al 21%. Esto es interesante también analizarlo con una cierta perspectiva. Estos datos aquí se compara 2004, son las líneas que veis por fuera en los dos casos. Estos serían los hombres de 2004 y en morado las mujeres de 2004. Lo mismo, perdonadme que no lo... Eso, los estudiantes, los graduados, los doctores, el primer paso de titular y profesores. Como veis, la evolución es exactamente la misma. Estas son las que llamamos las gráficas de tijera, en que las estudiantes son más, se cruzan en torno a la zona de postdocs y luego caen radicalmente.
Y como veis, en estos 14 años, aunque ha habido una cierta mejora, porque la tijera se cierra, en realidad es muy leve y en realidad hay una parte de esta mejora, de este incremento, que se debe también en parte a la jubilación de los profesores, que sobre todo los más antiguos son en su mayoría hombres. Es decir, que esto está exactamente igual y no está cambiando mucho a medida que pasa el tiempo. Aquí quería hacer un poco de hincapié en que la brecha de género, aunque eso estoy segura de que sois conscientes, es todavía mayor en ciencia y en tecnología de lo que es en otras disciplinas. Esto es la evolución de la proporción de mujeres en el personal investigador de las universidades públicas según las distintas áreas científico-técnicas. Si no me equivoco, este es la media, esta es más o menos lo que es la media. Por encima de la media están tanto las humanidades como las ciencias sociales y también las ciencias médicas, y luego ya por debajo las ciencias agrarias, estos son las ciencias naturales, es decir, la física y la química, y como veis también por abajo la ingeniería y la tecnología. De nuevo aquí, como veis, a lo largo de todos estos años, esto no ha cambiado de una manera radical, a pesar de que la incorporación de las mujeres a la universidad en muchísimos casos supere ese 50%. De hecho, cuando nosotros miramos a la proporción de alumnas que están matriculadas dentro de las universidades públicas, veis como en humanidades y en sociales incluso alcanza el 60%, fijaros en ciencia de la salud, cuando sin embargo aquí no pasa del 43% y sin embargo en las aulas pasan del 72%, la media está de nuevo en el 54%, con, por supuesto, la ingeniería y la arquitectura muchísimo más bajas. Y como veis, lo que también, esto está más o menos estabilizado, lo cual, bueno, os puede parecer bueno o malo, pero sobre todo lo que a mí no nos gusta nada es que en ingeniería, en arquitectura y en ciencias, las ciencias estas, no conseguimos que suba el porcentaje de mujeres y sobre todo en informática, lo cual con las nuevas tecnologías y con el mundo actual no conseguimos que suba el número de chicas que se matriculan en estas disciplinas. Y esto está, la situación está básicamente estabilizada. Dentro del CSIC, que también os voy a dar algunos datos particulares de nuestra institución, lo primero que quiero comentar es que el CSIC en este aspecto ha sido pionero. La Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC fue pionera en España y también una de las primeras en Europa, y es una comisión asesora de la presidencia. De la misma manera que os contaba antes Luis Montoliu, nosotros somos simplemente, porque yo formo parte de ella, como vocal del área de vida, nosotros somos simplemente una comisión asesora. Es decir, nosotros asesoramos y damos información, pero no somos ejecutivas, no tenemos absolutamente ningún poder. Nuestra misión es estudiar las causas dentro de nuestra institución que dificultan tanto el ingreso como la progresión de la carrera profesional de las mujeres, proponer a la presidencia posibles acciones destinadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y mejorar la visibilidad de las mujeres y de sus logros científicos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Las herramientas que tenemos dentro de la comisión es la elaboración de estadísticas desagregadas, que no existían antes de 2002. Al poner las estadísticas separadas en mujeres y hombres es lo que nos permite ver de verdad qué es lo que pasa en cada una de las categorías científicas. También se ha exigido la paridad en los tribunales de oposiciones a partir de 2005. Nos encargamos también de proponer mujeres a premios, de exigir paridad en los congresos y en todas las actividades, que ahora lo habréis visto en muchos webinars, ¿no?, que organiza el CSIC, y si os fijáis siempre hay mujeres y en muchísimos casos más de la mitad. Denunciamos la ausencia o la escasez de mujeres en algunos comités, en direcciones de centros, en equipos directivos, en comisiones de áreas, y en general de alguna manera tratamos de vigilar el progreso de la igualdad dentro de la institución. ¿Qué es lo que pasa dentro del CSIC? Estos son datos exclusivamente del CSIC. Aquí os he puesto por fuera, están los datos de 2001. Esta es la primera estadística que se hizo de las 3 categorías profesionales que tenemos dentro del CSIC: científico titular, investigador y profesor de investigación. Por supuesto, en aquellos momentos, la cantidad de gente que hacía un predoc o que hacía un postdoc, o eso es prácticamente, los Ramones y Cajales no existían, esto no se desconocía.
Y esta es como aparece la estadística, que es la primera que se hace de 2001. Aquí tenéis la evolución hasta, por ejemplo, 2018, aunque ahora os voy a poner más datos. Como veis, sobre todo en el nivel de investigadoras y de profesoras de investigación, sí que ha habido una cierta aproximación y ha mejorado, pero os voy a contar un poquito de cómo ha ido la evolución. En 2008, después de una serie de años en los que se invirtió muchísimo en ciencia y justamente antes de toda la tremenda crisis que sufrimos, en el CSIC teníamos esta maravillosa tijera. Los predoc y los postdocs, como veis aquí, las mujeres eran mayoría, y en los postdocs, en esta etapa tan delicada, y Ramones y Cajales, porque es la etapa donde realmente empieza un poco tu carrera profesional, una vez que has hecho la formación de la tesis, y que además en las mujeres coincide con en torno a los 30 y algo, que también coincide con el momento vital en que muchas veces te planteas tener hijos y, en fin, que eso representa siempre un cierto parón en la carrera. Sin embargo, aquí había una igualdad. La progresión aquí se acercó bastante en la primera parte de científico, en el primer punto de la escala de científicos titulares, y las otras dos categorías siempre han estado lastradas porque es difícil progresar en la carrera científica. Sin embargo, en cuanto hay escasez, y esta es la situación que nos ha llevado en 2019, como veis, la tijera ha dejado de ser tijera y se ha convertido en una pinza. La escasez de la tremenda crisis que hizo que bajaran los números de contratos, las ofertas postdoctorales, el número de Ramones y Cajales, eso ha hecho inmediatamente que estos números, que si os fijáis aquí estaban en torno al 50, inmediatamente ha caído. Este es el punto más sensible de la carrera científica. El resto se ha mantenido básicamente igual, aunque sí que ha aumentado el número de profesoras de investigación, pero básicamente también en estos años debido más a la jubilación de los hombres profesores de investigación que al hecho de que estén entrando más mujeres. Con lo cual, en el CSIC, desgraciadamente, en estos últimos años, la brecha de género ha aumentado. Y aquí os pongo lo que justamente os acabo de decir para que se vea de una manera gráfica la evolución en los últimos 10 años entre 2009 y 2019. Quizás de esta manera todavía se ve más patente cómo no estamos consiguiendo por lo menos una recuperación de una manera sólida, ya que en el momento que hay una crisis económica o un problema de este tipo, realmente las mujeres lo acusan y son unas de las primeras perjudicadas de estas situaciones. Os voy a poner 3 diapositivas de Europa para que veáis que básicamente pasa exactamente lo mismo. Aquí he cogido únicamente en ciencia y tecnología las mujeres, tanto de 2000, aquí están las mujeres, el discontinuo es 2013 y lo continuo es 2017, arriba los hombres, de nuevo, aquí hay alguna escala más, máster, doctores, la primera etapa después del doctorado, ya investigadores y profesores de investigación Como veis, básicamente estamos viendo exactamente lo mismo. También vemos que hay poca variación entre los años y, de nuevo, los niveles en estas disciplinas están muy bajos. Hay una cantidad muy baja de mujeres que se forman, incluso que acceden a la universidad. Fijaros, en 2017 prácticamente no ha cambiado. Y, de nuevo, cómo la progresión en los pasos finales de la carrera investigadora es igual de difícil en Europa que en España. Esto solamente es todos los países europeos para que veáis cómo también a nivel europeo la media de mujeres que terminan y completan tesis doctorales está muy cerca del 50%, está realmente muy bien, es decir, la educación sí que se ha conseguido que la mujer se incorpore y, sin embargo, a la hora de tener trabajos en investigación, la media está únicamente en el 33,4% y esto es general en toda Europa. Uno de los organismos que velan por la ciencia en España es el ERC, el European Research Council, que es responsable de fomentar la ciencia de excelencia dentro de España y que da unos proyectos competitivos a los que hay que aplicar de todos los países a distintos niveles profesionales, tanto los que empiezan como un nivel medio en tu carrera y como final, y además siempre han sido desde hace por lo menos 10 años extremadamente
rigurosos con el género y publican estadísticas desagregadas. Esto solamente para que veáis, LS son Life Science, esto es Physics and Engineering, o sea, las ciencias, ingeniería y ciencias exactas, y estos son sociología y humanidades. Como veis, aquí viene en esto, en sólido, cuánta gente, qué porcentaje de mujeres lo piden y a las que se lo dan. Como veis, sobre todo en ingeniería, ¿verdad? Está sumamente bien. Y en lo otro, de un 30% en Life Science que lo han pedido, un 23% lo consiguen, 37-35%, y dentro del total no está relativamente, no está mal. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que en realidad todavía lo piden pocas mujeres, que seguramente hay que animar mucho más a que lo pidan, porque la tasa de éxito de las mujeres en conjunto no está mal, y estas son, hecha la media de las tasas de éxito entre 2007 y 2013, en sólido está la tasa de éxito de las mujeres y de los hombres todavía no termina de recuperarse, pero bueno, esperamos que esto aumente con el tiempo, pero como veis todavía no son lo suficientemente exitosas a la hora de pedir proyectos, y eso que en estos tribunales por supuesto que se mide la paridad, y por supuesto que además se da una especie de formación a todos los tribunales que hay, para que sean conscientes de que pueden tener sesgos inconscientes, sesgos de los que no se dan cuenta a la hora de las valoraciones. En una diapositiva os quiero entonces ahora resumir cuáles son los problemas que se han detectado. ¿Importa el género? Sí. La desigual Lo que los datos nos están diciendo es que la desigual participación de la mujer en ciencia es claramente un reflejo de su posición dentro de la sociedad. Es decir, en ciencia tenemos simplemente un reflejo de lo que pasa en todo el resto de la sociedad. La posición que tiene la mujer está lastrada por una serie de reglas masculinas que sobre todo se notan en el liderazgo, porque lo que parece que se exige para ser jefes de grupo, para llevar tu propia investigación, para ser catedrático, parece que tiene más que ver con características que de alguna manera asociamos más a los hombres que a las mujeres de una manera inconsciente. Está también limitada por los estereotipos sociales que atañen a diversas facetas, es decir, a su competencia, que parecen menos competentes, que a lo mejor son también en muchísimas cosas menos ambiciosas, y también el condicionante en esa edad en torno a los 30-35 años de la maternidad. La menor presencia de mujeres se hace más evidente en categorías superiores, hay una falta de visibilidad de las científicas y hay ausencia de mentores, ausencia de modelos a seguir para la gente más joven, y esto no solamente es una percepción que podemos tener las mujeres que trabajamos en esto, que puede tener parte de la sociedad que sea consciente, sino que es una realidad. Cuando vas a los números es realmente lo que te dicen. Y lo que estamos viendo también es que el simple paso del tiempo no está resolviendo el problema en absoluto. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que se está haciendo? Por supuesto que se están haciendo cosas. Dentro de Europa lo primero que se hace, esto simplemente para que tengáis un poco de información, ya desde 1989 y después sobre todo el famoso grupo de Helsinki en 1999, en el marco de la Unión Europea lo firman 15 países y ahí quedan sentadas las bases de reconocer el que hay que aplicar una vigilancia continua para ver que la mujer no sea discriminada en investigación y en ciencia. Dentro de la Comisión Europea, desde 2003, están publicando la serie She Figures, de donde yo he sacado algunos de los datos que os he puesto y que se hace cada 3 años, me parece, donde nos van dando información de cómo está la situación de la mujer dentro de la ciencia y de la investigación en Europa. Hay regulación específica del Parlamento Europeo y también la hay del European Research Council, que elaboró un plan de igualdad. Ahora lo ha ido regulando desde 2010 a 2014, 2020, y ahora acaba de salir la renovación 2020-2025, donde exigen pues, que los equipos de investigación tengan tanto hombres como mujeres, en fin, todas estas cosas que luego resumo en una diapositiva. Y también se creó un Gender Balancing Working Group, que es una estructura permanente que monitoriza que la igualdad de género
se cumpla, particularmente dentro del European Research Council, y que por ejemplo se encargan de la elaboración de todas estas estadísticas desagregadas y de vigilar la composición de los tribunales. También en nuestro país se empiezan a hacer cambios legales específicos. Dentro de la Ley de la Ciencia de 2011 incluye una disposición adicional donde se detallan los mecanismos necesarios para materializar la perspectiva de género y para materializarla dentro de las instituciones. Y aquí viene la formación de las comisiones de igualdad y una serie de cosas para que haya herramientas para poder tener en cuenta la perspectiva de género dentro de la investigación y de la ciencia. Empiezan a formarse no solamente las comisiones de igualdad, sino también consejos y comités, como nosotros con la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC. Se exigen datos desagregados por sexo de las instituciones, y hay también mecanismos para eliminar los sexos de género, como por ejemplo que la persona evaluadora desconozca las características, cuando se puede, de la persona que es evaluada, es decir, que se hagan ciegos. Si puede ser posible que se implementen cuando pueda ser, que este tipo de evaluaciones no lleven el nombre, cuando se puedan hacer sin género, que no siempre se puede. Se generan planes de igualdad donde haya medidas incentivadoras para mejorar los indicadores de género, y sobre todo un montón de medidas de conciliación donde se haga muchísimo más fácil el que las mujeres puedan conciliar, el estar atentos a toda una serie de características particulares que pueden tener las mujeres para conseguir de una manera efectiva la igualdad. Y por supuesto dentro del Ministerio hay planes estatales de investigación científica y técnica, innovación, que siguen todas las indicaciones europeas, donde la prioridad cuarta es la igualdad de género y la transversalidad de género dentro de la investigación. Hay también mucha información accesible en Internet. Yo aquí os he señalado solo dos. En la Universidad de Stanford, Londa Seaberg es una absoluta eminencia, donde su website de Gender Innovations da prácticamente toda la información actualizada, aparte de dedicarse profesionalmente a esto, sobre investigación en género y sobre cómo tener todos estos parámetros en cuenta a la hora de hacer investigación y a la hora de cuidar a nuestros investigadores, y sobre todo a la hora de vigilar también el sexo y el género en los contenidos de la investigación, que es un tema del que hoy no os voy a hablar porque por sí solo llevaría una charla entera, pero que es extremadamente interesante. Y dentro de la Comunidad Europea también el Gender Equality in Research and Innovation también se ocupa de este tema y tiene todos los documentos, toda la información y todas las guías, ¿verdad?, que pueden ayudar a darnos parámetros y a darnos indicaciones de qué medidas podemos tomar y cómo conseguir una igualdad efectiva dentro de nuestras instituciones. Con ello, aquí simplemente os resumo los objetivos que tiene la Unión Europea, que es que haya igualdad de género en los equipos de investigación, que lo haya a nivel de la toma de decisiones, es decir, en los equipos directivos, y también en la monitorización y en la evaluación. Es sumamente importante lo que antes os comenté, la integración del análisis de sexo-género en el contenido de la investigación y de la innovación, y aquí podéis pensar en cosas como que las dosis de medicamentos, ¿verdad?, no se metabolizan igual en hombres que en mujeres, la cosa que seguramente habréis oído más de una vez, os habréis visto en los periódicos de cómo los cinturones de seguridad no eran seguros para embarazadas, etcétera, etcétera. Pero todo ese trabajo, que es sumamente interesante, merece una charla por sí solo, porque no somos conscientes hasta qué punto la investigación que hacemos en muchísimos casos sí que tiene un impacto serio a posteriori, y sin embargo no estamos teniendo en cuenta ni el género ni el sexo en el contenido de nuestra investigación. Y voy a terminar con un poco sobre la percepción de las científicas en nuestra sociedad, y he cogido únicamente un par de ejemplos para ilustraros la falta de visibilidad que tenemos de modelos femeninos tanto en educación como en ciencia como en la sociedad. Y esto se llama el efecto Matilda. Esta mujer, Matilda Gosling, era una activista norteamericana y luchadora, librepensadora, que describió por primera vez este fenómeno. El efecto Matilda es un prejuicio social en contra del reconocimiento de los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo
muchísimas veces se atribuye a sus colegas masculinos o simplemente se oculta. Esto ha pasado de manera sistemática, de hecho veréis ahora muchas veces, porque llega a la prensa, que hay una gran labor de recuperación en este sentido, de investigadoras que se están mirando y que están ocupando de ver cómo trabajo de mujeres anteriores a ellas sencillamente se ha ocultado y se sabe realmente poco, porque históricamente ha habido un olvido continuo y consciente de las aportaciones de las mujeres científicas, o sea, eran consideradas más bien como técnicos. De hecho, algunas de ellas que ahora ya nos parecen famosas y que conocemos, como puede ser Diane Fossey, pero porque se hizo película, Ada Lovelace por todo lo del wireless, Hedy Lamarr por su componente de actriz de Hollywood, o en fin, y alguna de estas a lo mejor ni siquiera os suenen, cuando algunas de ellas han hecho contribuciones extraordinariamente importantes, pero por ejemplo en el caso de Esther quedó totalmente tapado por su marido, y Barbara McClinton, que hizo un trabajo magnífico con la genética de los transposones, ni siquiera sé cómo es de conocida. Pero para mí el caso más evidente, y me gustaría saber si habíais oído hablar antes de ella, es Gabriela Monreale, porque Gabriela Monreale es una mujer que, aunque nació, su padre era el cónsul italiano, y ella nació en Italia, pero vivió toda su vida en Granada y creció allí, hizo allí el bachiller y estudió también química en Granada, porque su padre era cónsul y estaba en España y estaba en Granada. Esta mujer, que después de acabar química y hacer un postdoc, trabajó con su marido y generaron un importante laboratorio de endocrinología dentro del CSIC. Ha sido fundamental porque en todo y responsable de un gran avance dentro de la salud en España en aquellos años, porque su trabajo permitió relacionar el bocio, que como sabéis es esta deformidad que crecía en el cuello por un hipertiroidismo, lo relacionó con la falta yodada, es responsable de que se acabara incluyendo la sal yodada en la mesa, y también responsable de las pruebas de detección precoz del hipotiroidismo y del cretinismo, la famosa prueba del talón que seguramente conocéis. Su investigación permitió la erradicación del bocio en España, y su trabajo es muy poco conocido en España, cuando claramente no solamente hizo un trabajo científico realmente muy, muy importante, sino que es alguien cuyo trabajo trascendió a la salud, y sin embargo es alguien de la que no sabemos absolutamente nada, ni en ningún hospital que se llame, ni ninguna sección, ni nada que se llame Gabriela Monreale. Recientemente, investigadoras del CSIC, bueno, y un investigador también, han publicado un libro sobre ella sumamente interesante, donde recogen toda su vida y todo su tiempo. El otro caso que por lo insólito me gusta siempre contar, y con esto acabo, es el caso de Bárbara Barres. Bárbara Barres nació en 1954, desgraciadamente murió recientemente. Era una mujer extraordinariamente inteligente, estudió en el Massachusetts Institute of Technology, y entonces ella cuenta cómo continuamente detectó una continua falta de confianza en sus capacidades, sencillamente porque era mujer. Era la única mujer, porque estudió matemáticas, en unas clases donde la gran mayoría, si no todos, eran hombres, y entonces en un caso concreto ella resolvió un problema que el resto de la clase no había sido capaz de resolver, y lo que recibió de parte del profesor de, bueno, esto seguramente te ayudaría a tu novio a resolverlo. Pidió una beca muy competitiva cuando todavía estaba estudiando, y sin embargo se la dieron a un candidato que era hombre y con menos calificación objetivamente que ella. Se doctoró posteriormente en neurobiología en Harvard, trabaja con neuronas y con células de la glía, y ya en 1993 es jefa de laboratorio en Stanford University. Lo realmente interesante de Bárbara es que en 1997 cambió de sexo y se transformó en Ben Barnes. Entonces, y siguió haciendo lo mismo, siendo jefe de laboratorio. En 2006 escribe un artículo interesante que os recomiendo a todos que leáis en Nature, que se llama Does Gender Matter?, donde, aparte de otras muchas cosas relacionadas con las hormonas, con lo que, por ejemplo, perdió la facilidad de llorar fácilmente y empezó a perder pelo, cuenta que la mayor diferencia, sin duda alguna, que constaté es que me tratan con mucho mayor respeto. Incluso puedo acabar una frase sin que ningún hombre me interrumpa. También comenta que cuando no saben que antes fue mujer, o sea, gente que le conoce por primera vez,
observa que los hombres me hacen confidencias donde desprecian a sus colegas mujeres. Y en una ocasión se oyó a alguien que había asistido a una de sus charlas decir: una charla excelente, pero claro, su trabajo es muchísimo mejor que el de su hermana. Es decir, que claramente hay una percepción de las mujeres diferente, de que son menos capaces y que eso está dentro de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, a nivel de instituciones, desde luego hacer cumplir la ley porque existe, tratar de visibilizar el trabajo de las científicas, admitir que existe un sexismo explícito, ese es políticamente incorrecto, pero sobre todo que hay uno inconsciente que no está identificado. Tenemos que proporcionar mentores y nuevos modelos de mujer a las chicas para que vean que se puede hacer ciencia y que se puede continuar en esto, y ayudar de una manera personal en sus elecciones a las mujeres, ¿no? En que bueno, aunque tú tengas una vida familiar, aunque a lo mejor no seas tan ambiciosa, aunque no sé qué, eso no quita que puedas ser una excelente científica y realizar una maravillosa carrera en ciencia. Es decir, aunque sea muy competitiva, no necesariamente tienes que seguir un modelo masculino de éxito en ciencia. Y ya para final y a nivel personal, ¿qué es lo que queremos? Pues bueno, sobre todo concienciar a la gente, derrotar todos los estereotipos y sobre todo detectar y combatir todos los sesgos inconscientes que detectemos en nosotros mismos. Y con esto termino y os doy las gracias a todos. Y no sé cómo salgo, pero ahora saldré, supongo, ¿no? Sí. Arriba, arriba Tere tienes un mensaje que pone deja de compartir. Deja de. Sí, ahí está. Ok, gracias. Muchas gracias, Tere. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Os podéis poner también la cámara. La primera es de Miriam. Miriam. Buenos días. Hola, Miriam. Muchas gracias por la charla porque me parece una pasada, la verdad. ¿Sabías algo de esto, Miriam? Del caso que lo tengo aquí apuntado para contestarte, del caso de Gabriela Morreales, sí, porque tengo el libro, lo tengo apuntado de libros que me quiero leer, tengo ese apuntado, pero del último caso de Bárbara, creo que se llamaba, que has contado, sí. No. Y me ha gustado conocerlo y me leeré el artículo. Tienes que leerlo, de verdad. Tiene más cosas, pero ese es realmente interesante, es muy interesante. Me lo leeré, me he hecho una captura al título para apuntármelo. Y bueno, quiero saber, primero, si nos vas a pasar las diapositivas, porque es que me serían muy útiles, porque un montón de veces como que discuto sobre esto y al final como que me ha gustado la charla porque es como que he confirmado que esto es verdad. Como que hay veces que discuto con alguien, es como, bueno, pues igual no es para tanto, soy una exagerada. No. Entonces, como que me ha parecido una pasada la cantidad de datos que has dado por eso, porque de verdad... Sí, ningún problema, te paso la charla. Y los dos artículos de los que hablé, aunque parezcan un poco antiguos, el PNAS y el Nature, es que, bueno, no he tenido tiempo de explicarlo bien porque os quería contar un poco de todo, pero ya. Los números te dejan parada. Sí, podría estar horas escuchándote, seguro. Sí. Y bueno, que como pregunta, quería preguntarte, ¿quiénes formáis el comité que habéis hecho? Si sois solo mujeres o por saberlo. Y una pregunta más a nivel personal, ¿cómo te sientes al saber que todos estos datos son reales, al estudiarlos, al saber que estás luchando contra ellos y encima haber visto que en 2019, pues como nos has contado con el caso del CSIC, ha ido un poco peor? ¿Cómo te sientes y cómo llevas, no sé si... Espera, ¿qué me preguntaste? ¿Qué me dijiste primero? Que ¿quiénes formáis el comité? ¿Qué habéis hecho? El comité, bueno, el comité es una... Somos... hay una delegada de la presidencia... hay hombres y mujeres, aunque la mayoría es cierto que son mujeres, porque en este tema nos interesan más a las mujeres y somos más activas y naturalmente te lleva un poco de tiempo, pero también tenemos hombres. Me parece que ahora mismo, porque lo acabamos de convertir de nuevo, en total somos 14. Hay una delegada de la presidenta, 3 personas que nombra presidencia, donde 2 de ellas son hombres y una persona, digamos, que se encarga de la parte administrativa, ¿verdad?, de convocar y las actas de nuestras reuniones y esas cosas. Y luego hay representantes de las 8 antiguas áreas del CSIC, que ahora se han englobado en 3. El CSIC ahora tiene únicamente 3 áreas, como Europa: vida, materia y humanidades. Pero antiguamente eran 8, y entonces tenemos 8 vocales científicas. Porque nuestra comisión sí que no es una comisión de igualdad en el sentido de igualdad de las mujeres, sino que vigila la carrera científica
y la progresión de las mujeres. Bueno, ¿cómo me siento? Pues me siento mal porque cuando veo los datos y cómo caen. Nosotros estamos continuamente... O sea, yo creo que el CSIC no es de lo peor ni muchísimo menos. No he hablado del techo de cristal, que también se podría hablar. El CSIC no está tan mal y nosotros, por ejemplo, vigilamos el que, por ejemplo, en muchas de las convocatorias se tenga en cuenta lo que también dice la ley a nivel nacional, de que haya años añadidos si eres mujer y has tenido hijos. Es decir, que si tú puedes optar a una convocatoria hasta 10 años después, se te da un año más por lo menos, que yo pienso que tenían que ser 2 por cada hijo que hayas tenido. En fin, quiero decir que las cosas se hacen. Lo que pasa es que es descorazonador el ver que, vamos, cuando vemos esta caída, porque es que además ocurre precisamente en el momento más sensible. Tú puedes hacer tu tesis y luego dedicarte, yo qué sé, irte a una industria o dedicarte a lo que sea, irte a una empresa, tal, pero si te quieres dedicar a la investigación, la etapa posterior es sumamente crítica y tienes 30 y pocos. Si quieres tener hijos, normalmente es el momento, ¿no? Entonces no puede ser que eso esté completamente como está desprotegido. Y lo que pasa es que eso hay que cambiarlo muchísimo más a nivel de leyes. Yo creo que todavía la protección legal que hace falta no la tenemos. Supongo porque es difícil, porque para mí eso empezaría porque los meses de baja por permiso de maternidad de hombres y de mujeres fueran idénticos. O sea, que yo al contratar a una mujer que tiene 30 años no esté pensando, uy, si tiene un niño va a estar 16 semanas más tal, 20 fuera del laboratorio. Que el padre también debería también. Entonces, hay cosas de esas que inconsciente, es que además nos lastran. Porque yo a mí misma me he visto pensándolo cuando voy a hacer un contrato a alguien que tengo 3 años para hacerlo, ese proyecto, si yo contrato a alguien que tiene un hijo que se para 7 meses, a lo mejor, bueno, yo trato de no hacerlo siempre, pero claro, deberías de tener un apoyo legal para que tú pudieras contratar a otra persona. Es verdad que yo dejo de pagarle porque le paga la seguridad social, pero yo lo que quiero es que avance mi proyecto. Yo lo que quiero es tener la opción de poder contratar. O sea, yo creo que hay asuntos legales que todavía se tienen que resolver y que seguramente hubiesen paliado parte de esa caída. Cuando hay abundancia, como la gente ya es consciente, de puestos, de situaciones, de lo que sea, las mujeres llegan al 50%. Pero en cuanto hay, en ciencia, ojo, en nuestro eso, pero en cuanto hay escasez, bajan. Bueno, las gráficas esas eran evidentes. Sí. Me siento mal, hacemos lo que podemos. No podemos, bueno, daros charla, concienciaros, que seáis conscientes. No, que ya es bastante, eso, pero ¿no? Quería saber eso, un poco tu opinión personal, ya que te estás muy metida en eso. Imaginaba que iba a ser frustrante, pero quería corroborarlo. Sí, es frustrante. No podemos hacer mucho, porque por ejemplo, últimamente hemos hablado con Presidencia en algunas áreas, porque en físicas, bueno, cuando lo ves por áreas concretas, en físicas es tal, crear, no sé, incluso posiciones, puestos solo para mujeres, ¿no? Nosotros estamos dentro de la administración central y eso es ilegal, porque por el principio de igualdad yo no puedo sacar una plaza de científico y excluir a mujeres, igual que no podría excluir a negros o a, quiero decir, yo todavía eso me parece que pero bueno, porque yo pienso que se podría presentar de manera que excluyes, que solamente fuera para el sexo que esté, o el género, vamos, que esté más desfavorecido, quiero decir, porque habrá otros casos donde a lo mejor la abundancia es de mujeres, ¿no? Como pasa en enfermería. Y podrías pensar que bueno, que también es bueno que haya enfermeros hombres y que podrías potenciar, quiero decir, podrías potenciar el que no siempre se dediquen las mujeres a cuidar, claro, y que además también es bueno que haya hombres cuidando. O sea que no hablo solamente de, o sea que en realidad el corregir este reparto de roles que tiene el género, porque tampoco se ha hablado de la diferencia de sexo y género, que eso daría para... Ya prepararé esa charla el año que viene. Sí, por favor. Mercedes, acuérdate, preparo la charla para eso. Porque claro, eso también tiene que ver. Es decir, yo no estoy hablando solo de que las mujeres hagan una serie de... También estoy hablando de profesiones que están extremadamente feminizadas, que a lo mejor tenemos que pensar en potenciar ahí también que haya más hombres. Mira, el tema es tan apasionante que yo creo que ya se queda apuntado en la mente de todos, que tenemos muchas cosas pendientes para hablar y para organizar. Ya lo sé, Tenemos la suerte de tener una promoción de estudiantes que son muy activos, muy proactivos en eso, y estoy convencido que la van a aceptar e incluso nos van a proponer, yo creo que antes de que finalice este año. O sea que eso está hecho. Tenemos muchísimas cosas. Yo es que he tenido que salir antes deprisa y corriendo y no te he agradecido
formato, porque luego lo vamos a hacer y lo vamos a hacer entre todos, pero de verdad que ha sido una charla fantástica, Tere. No sé, me he encontrado y no estoy acostumbrada al formato. Me he encontrado un poco incómoda. Me gusta más ver a la gente y ver las caras y cómo responden. Así no os veo. Pero bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, claro que sí, por supuesto. Pues adelante, Perdón, chicos. muchas chicas. gracias. Entra Paula. Entra Paula. Hola. Hola, Paula. Muchísimas gracias por la charla. Es un poco frustrante, pero bueno, es la realidad, así que bueno. Yo tenía 2 preguntas. Una estaba más relacionada a que, bueno, está claro que el problema sobre todo está potenciado a partir del doctorado y de si había algún organismo al que acudir una vez que, por ejemplo, en una convocatoria está claro que ha habido un sesgo y como tú denunciarlo y que se pueda, no sé, cómo recurrir. Desde luego en ciencia no lo hay y que yo sepa en ningún país. Vale. Que yo sepa en ningún país, porque en general para cualquier comité que se establece, por ejemplo, el European Research Council me vale, ahí que claramente las mujeres están teniendo menos éxito, o sea, cuando tú formas un tribunal para juzgar una valoración científica, ese tribunal es lo que ellos digan, o sea, es totalmente... que tienen total libertad, es vinculante, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando, es vinculante. Entonces, bueno, y como además siempre pueden poner, por eso el trabajo primero del que os hablé, que no estoy segura de haberlo explicado bien, porque tiene mucha estadística, el de los suecos, el de las suecas, es tan interesante porque ellos realmente hacen una valoración objetiva del currículum, ¿no? O sea, cuántos papers de primero, cuánto tal con no sé qué, por esto te doy tantos puntos, por esto tal, y suman los puntos. O sea, es una valoración, punto. Cuando luego lo comparan, la calificación que ellos tienen con la que han dado los otros, te das cuenta que es que todas las mujeres sistemáticamente, yo cuando vi esos datos, vi esos datos, que la categoría más alta de mujeres estaba por debajo, casi al nivel de la segunda de hombres, es que dices, bueno, es que da igual. Además, bueno, en el paper te cuentan que, o sea, a esas mujeres les hacían falta como 3 artículos en Science para tener la calificación. O sea, no era que te faltara un poquito, o sea, es demoledor. Yo creo que eso sí ha cambiado un poco. Yo creo que eso sí ha cambiado un poco. Y bueno, luego mi otra pregunta iba más dirigida hacia esas mujeres. Bueno, es un tema que surgió a raíz de que mi madre, bueno, trabajaba de química y ella ha vivido mucho como compañeras suyas, les ha pasado pues todo lo que le pasa a todo el mundo cuando llega a querer algo más de lo que tiene siendo mujer. Entonces, ella había detectado que compañeras suyas a la hora de querer subir como de valoración de, no sé cómo se dice en inglés, en el escalafón, de pasar a eso superior. Tenían que cambiar su personalidad a ser muy desafiantes, pero en plan, me estoy refiriendo a algo malo, o sea que al final acababan variando su personalidad a algo muy desagradable, simplemente porque de otra forma no conseguían escalar hasta allí. Eso creo que en una de las diapositivas lo tengo escrito, también daría por sí mismo. Eso es que los modelos de liderazgo que tenemos y también los de jefe de grupo y esas cosas son masculinos. O sea, es eso que va arrasando, que lo sabe todo y que tal. Y las mujeres en general, incluso las que somos muy listas, no somos así. Quiero decir, no, a lo mejor no eres la mayoría. O sea, entonces el modelo ese de jefe, de líder, es como muchísimo más agresivo. O sea, estamos, de alguna manera inconsciente, se une competencia a agresividad y a imponer tu opinión. Claro, es o que sea, a para mí imponer tu el opinión. potenciar esa agresividad es que me parece que es una desventaja, además, de hecho. Es una desventaja, pero además lleva porque tú mismo lo has dicho, que han adquirido rasgos desagradables. Eso a nivel social es extraordinariamente interesante, porque un hombre que es así, con mucha actitud de jefe, dices, uy, no sé qué, es un tipo muy autoritario, tal, dominante, eso no sé qué, pero la mujer es mandona. Claro, o sea, la mujer tiene esa misma actitud, tiene connotaciones negativas que no tienen un hombre. Son estereotipos, los tenemos que quitar. Bueno, te quiero decir, no sé si haremos más charlas de este tipo, sí, cómo, pero eso viene desde pequeños. O sea, en torno a los 6 años
a los 7, ahí ya empieza ese cambio a percibir, esa diferencia de cómo son las mujeres y cómo son los hombres, y los niños está en nuestra sociedad. Está en nuestra sociedad. Yo creo que va cambiando poco a poco. Yo creo que cada vez hay más mujeres en cosas y no sé, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, incluso a nivel político, que quizás son más sociales, ¿no? Pues gente como la neozelandesa, como Jacinta, o gente como Alexandra Ocasio en Estados Unidos. O sea, yo creo que hay modelos muy activos de otro tipo de personas, muy dialogantes y cosas que están realmente cambiando. Yo creo que las cosas van por ahí. O sea, que se va imponiendo poco a poco un nuevo liderazgo femenino de mujeres muy capaces que simplemente lo hacen de otra manera y lo hacen extraordinariamente bien. Pues sí. Y ya está. Ahí Yo la estáis verdad sí vosotras, creo que sois el futuro. sí, en nuestra generación yo lo veo bastante diferente. No, entonces, no, no, no. Esa no es la manera. En vuestra generación es donde tiene que cambiar y vosotros a exacto. vuestros hijos. Eso, ahí está el gran paso. Es un trabajo de generaciones. Pues Pero ahí sí. estamos. Muchas gracias. Hola, Rosa. Hola, bueno, yo quería darte también gracias por la charla, porque la considero muy necesaria y, bueno, también como ha dicho Paula, es bastante frustrante. Y también, como ha dicho Miriam, me gustaría tener los datos porque muchas veces discutimos sobre el tema de igualdad y la gente parece que no lo ve o no lo quiere ver. Yo mando el PDF a Carmen o a Mercedes. Y bueno, mi pregunta era un poco relacionada también con lo que has dicho con el tema de los niños. Si crees que también podría ayudar, sobre todo en el tema de las carreras más de tecnología, porque bueno, al principio, como has dicho, la desigualdad se veía más en el tema hacia doctorados o pasos más hacia adelante, pero en carreras más ingenierías y tal, el número de mujeres es muy bajo. Entonces, si crees que se podría intervenir a nivel desde niños más pequeños, como mostrarles pues, a las niñas que pueden llegar allí, que pueden, no sé, cómo meterse en ese mundo. Ya. La verdad es que es una pregunta, es un problema realmente interesante y me temo, Rosa, que no tengo respuesta, porque supongo que en eso habrá gente que sabe muchísimo más del tema y muchísimo más que yo. Quiero decir, yo soy bióloga, yo me dedico a la investigación y he entrado en género y empecé a aprender de género por otras razones, pero de eso sé poco, pero mi opinión es que hay que cambiarlo desde entonces. O sea, yo no sé por qué las chicas creen que son peores en matemáticas, pero cuando se hacen encuestas, cuando se hacen trabajos y tal, es lo que se percibe. O sea, no... De hecho, hay por ahí un artículo donde... no sé, hacían algún tipo de prueba matemática, el mismo tipo de prueba a un grupo de estudiantes, ponte como que fueran en torno al nivel de la selectividad o algo por el estilo, y en un caso primero les contaban que era una prueba tremendamente difícil y que casi siempre les salía peor en las mujeres, y en el otro caso, en la misma prueba, no decían nada. Bueno, pues los resultados de las chicas eran mucho peores en el sitio donde habían dado la charla inicial. Tengo que buscar porque me parece que era un Science y seguro que Carmen se acuerda de cuál era, Carmen Fernández. Pero, o sea, es algo dramático. O sea, hay un problema de que vas creciendo y tú vas aceptando esos modelos que ves por encima y te lo vas creyendo. Entonces, sinceramente, yo no sé muy bien cómo cambiarlo. Supongo que cambia, en tu entorno sí lo puedes cambiar, con el modelo y digamos el tipo de cosas que haces y cómo ves, pues no sé, los niños que haya a tu alrededor. No, a lo mejor no tienes hermanos más pequeños, pero bueno, o tienes primos, ya me entiendes, donde, bueno, ven un ejemplo de alguien que hace cosas, pero si no, si tú te fijas y si tú miras la publicidad y la mayoría de las cosas que vemos y lo que tenemos en el entorno, bueno, para mí pasar por cualquier planta de juguetes de un eso con el rosa y el azul es que me pone las cosas o sea, es que viene de muy atrás. Entonces realmente tiene que ver con la autoestima y con la percepción que tienen de sí mismas, ¿no? Como que, no sé. Sí, a lo mejor. No sé, no tengo respuesta, lo siento, no sé. Es que es como más tener también más modelos a seguir o joder, Exactamente. al fin y al cabo es como siempre el tema de ingeniería, pues ingeniero y nunca te dicen una ingeniera. O sea, Y sin siempre embargo hay grandes ingenieras, hay programas para ellos, dentro del CSIC hay gente que hace cosas de ese tipo y que de escuelas de ingenierías. Yo creo que hay que ir a colegios, yo creo que nosotros una de nuestras cosas fundamentales tenía que ser eso, ¿no? Y ver que tú puedes eso, porque al fin y al cabo, o sea, es que no necesitas ninguna característica especial que no tengas. Y bueno, tener un niño está claro que durante un poco de tiempo puede que no le puedas dedicar
digamos, al 100% al trabajo tanto, pero en cualquier cosa que no sé, no hay ninguna razón, no lo sé. Tiene que ser antes. Lo que sí tengo claro es que tiene que ser muy pronto y dentro de nuestra sociedad. Estoy de acuerdo. Gracias. Sí, Tere, yo creo que también los referentes, las referentes juegan un Pero papel. hay pocas. Sí, no, pero hay que sacarlas, o sea, hay que sacarlas y darlas a conocer. Creo que Héctor tenía también una pregunta. Hombre, un chico, es que me gusta mucho que pregunten los chicos. Me parece que es un Sí. tema solo de chicas y es de la sociedad. Gracias, Héctor. Nada, bueno, Dime. tengo No, dudas. es verdad, porque es un tema de todos. Cuando tengas hijas, querrás que sean iguales que tus Sí, hijos. por supuesto. Por supuesto. No, bueno, en primer lugar quería agradecerle la charla porque me parece muy ilustrativa y también muy, en plan, como han comentado mis compañeras, que está soportada por datos fiables, que no suele ser lo habitual en estos casos o suele ser difícil conseguirlos. Bueno, tengo varias preguntas, así que a las coordinadoras, que no pasa nada si me tienen que cortar en cualquier momento, sin problema. La primera de ellas era, ha comentado usted que hay ciertos problemas en eliminar los sesgos de género a la hora de conceder ayudas por parte del CSIC u otras instituciones, y me gustaría saber más o menos cuáles son esos problemas y por qué surgen y de qué naturaleza son. ¿Cómo al conceder ayudas te refieres? Bueno, o al seleccionar proyectos en los programas de ayudas y becas. Bueno, no se puede favorecer, o sea, teóricamente cualquiera de los programas que tiene el CSIC está en valoración de métodos de méritos científicos. Entonces Sí. tú no puedes dar más por ser mujer. No, pero dijo usted Estoy a la hora de, entendiendo mal. por ejemplo, eliminar los nombres para que no se sepa, no Sí, exista sí. ningún tipo de sesgo. El Dijo CSIC no que hace nada en ese sentido. Nosotros en el Ah. CSIC no se está haciendo nada en ese sentido. Todos los proyectos, todas las solicitudes llevan... Eso se hace en otros sitios. Lo he puesto como ejemplo porque en algunos sitios donde se hace hay un artículo científico también, es sumamente interesante, de orquestas alemanas, donde empezaron a hacer las audiciones para seleccionar personal para orquesta con pantallas donde no se veía el sexo y aumentó radicalmente el número de mujeres que entraban a formar parte de las orquestas frente a los años anteriores que se había hecho viendo quién tocaba, si era hombre o mujer. Pero en el caso del... Perdón, lo siento. Sí, dime. Pero en el caso del CSIC yo creo que no hacemos ningún tipo de selección, Carmen, corrígeme si me equivoco, donde... Que yo sepa, no van a ciegas, van con nombre. Van todas con nombre. Todos con nombre, sí. Lo hemos propuesto alguna vez, pero no dentro de la comisión, pero no... ¿Y creo que a qué se debe que no es se ha legal. aceptado? Por temas Bueno, legales, legal no lo sé. No lo sé. No sé bien por qué. No sé bien por qué. La verdad es que también la gran cantidad de las cosas pasan por el ministerio. O sea, la mayoría de las solicitudes, ¿verdad? Si piensas en los Ramones Cajales, si piensas en las becas FPI, todo eso es el ministerio realmente quien da el dinero. A lo mejor dentro del CSIC sería más fácil, pero eso es una cosa que habría que cambiar y no sé si para eso... No lo sé. En general, ahí, Tere, corrígeme tú si me equivoco, somos un organismo público, entonces estamos sometidos a toda la legislación de administración pública. Con lo cual entiendo que hay cosas que a lo mejor internamente las podríamos intentar lanzar, pero que no se pueden lanzar porque no entrarían dentro de la legislación de administración pública. Cosas más específicas, entiendo. Sí, me temo que Carmen tiene razón. Y lo que creo seguramente es que, o sea, lo que nunca hemos hecho desde la comisión, y eso tienes razón, Héctor, nunca lo hemos propuesto de una manera formal, así como sí que hemos hecho otras muchas propuestas para cosas que se han aceptado. Eso todo es una propuesta que no hemos preparado nunca, que a lo mejor se podría hacer a través del CSIC e incluso llegar al ministerio, para que por lo menos a lo mejor becas en determinado momento. Lo que pasa es que hoy en día, en cuanto tienes el apellido a la hora que publicas, ¿sabes? Metes en Medline, ves lo que... Es súper fácil saber si... Ya. O sea, hace unos años igual eso hubiera tenido un peso. No estoy segura de que ahora, ¿sabes? Porque, bueno, cuando yo veo lo que has publicado, busco una foto del grupo donde has estado y si quiero puedo ver inmediatamente si eres chico o chica, pero no lo hemos hecho.
Me parece un aspecto interesante y que podría Lo implementar. es. Vamos, supongo que será difícil implementarlo, pero yo creo que eliminaría bastante sesgo. Sí, lo es, lo es. Es muy interesante. Luego voy a pasar, es que tengo bastantes dudas y tampoco quiero acaparar todo el tiempo. En cuanto a la nueva ley del teletrabajo, ¿piensa usted que va a ayudar a mejorar el tema de la conciliación laboral en el caso de la mujer y por lo tanto equilibrar un poco la balanza en ese sentido? Me imagino que bien empleado sí. Me consta que durante estos meses que han sido una locura, muchísimas mujeres trabajaban fatal con todos los niños en casa y con todo eso. Pienso que el teletrabajo bien usado efectivamente puede ser un arma que puede ayudar mucho a la conciliación y además me gusta pensar que no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. O sea, que va a ayudar mucho a que sea muchísimo más fácil quedarte en casa si un día un niño tiene algo de fiebre sin que eso porque eso sí, quiero pensar que va a ayudar muchísimo una vez que esté correctamente regulado y que no tengamos, ¿verdad?, esta situación particular que, por lo visto, yo he leído solamente cosas, pero no lo he leído, ni sé, no sé si todavía hay datos científicos así claros al respecto, pero lo que son los meses de la pandemia, claro, con todos los niños metidos en casa y eso ha perjudicado particularmente a las mujeres científicas, quizás por, eso, pero pienso que bien hecho, desde luego, nos va a ayudar mucho. Yo creo que esto va a cambiar radicalmente algunas cosas, porque incluso nosotros mismos nos damos cuenta ahora de que hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Como estamos haciendo esto ahora. Aunque yo sigo prefiriendo bajar al salón de actos a hacerlo, pero bueno, no importa. Luego tengo dos más y ya acabo. Okay. Me gustaría saber si existen grupos o iniciativas de visibilización de la actividad investigadora femenina en el seno del CSIC de cara a promover esa visibilización y por lo tanto pues que exista una mayor equidad. Bueno, eso es lo que intentamos desde la comisión. Cada vez que hay premios presentamos mujeres, cada vez que hay alguna investigación interesante de alguna mujer lo mandamos a Cultura Científica para que lo publiciten, pero así organizadamente creo que somos nosotras y hacemos lo que podemos. De manera institucional todavía no, pero estamos trabajando en ello. O sea, ahora mismo tenemos una propuesta con la presidenta donde estamos un poco intentando, porque date cuenta que hasta ahora la comisión somos gente que somos investigadores, que tenemos nuestro trabajo, bueno, quitando a Jesús que es personal de presidencia, pero que tiene su trabajo, y que luego nos reunimos ahí y hacemos las cosas. Y ahora estamos moviendo las cosas para tener una persona con formación en género que se pueda ocupar de una manera activa, porque incluso todas las estadísticas que sacamos y nuestro informe anual y todo lo hacemos nosotras, malamente como buenamente podemos a partir de los datos que nos pasan del central. Entonces, yo creo que eso con una persona dedicada a eso podría ser mucho más eficaz, pero sí que lo intentamos, y de hecho si te fijas, bueno, no sé si los has visto, pero el CSIC está haciendo montones de webinar con todo esto de la pandemia, con tal y no sé qué, y en todos ellos hay mujeres y hay muchas mujeres. O sea, el CSIC sí que se ha realmente implicado en que participen, en que se vean mujeres participando, en que veas que, bueno, pues eso, que están ahí, ¿verdad? Que no, y que somos exactamente iguales. Tere, si me permites, Héctor, en línea con esto, sí que el CSIC se adhiere a otras iniciativas que hay a nivel nacional, digamos no oficiales, pero sí lanzadas por, pues como dice Teresa, por personas que están implicadas en estos asuntos, como son el 11 de febrero, que a lo mejor te sonará, o las iniciativas que se hacen en el 8M. Ahí sí que se adhiere, digamos, de alguna manera la comisión a esas iniciativas que ya están en curso y que se lanzan a nivel nacional. Y después, evidentemente, a título personal, pues participamos todas las que podemos y nos interesa. Sí. Sí. Bueno, también me gustaría saber si, bueno, dadas las limitaciones que me ha expuesto usted, pues supongo que será complicado, pero si tienen en mente dar bueno, que las diferentes vertientes del pensamiento feminista se vean representadas en este tipo de consejos, asesores, bueno, de consejos y organizaciones y ponencias a la hora de pues, establecer un modelo igualitario más con un consenso mayor por todas las partes porque supongo que no todas las iniciativas tendrán el mismo apoyo o la misma relevancia para todos los miembros de los consejos. Si hay Bueno, alguna
alguna intención de hacerlo en un futuro cuando sea posible. Bueno, no sé si entendí bien. ¿Te refieres dentro de la comisión, dentro de nosotros? Sí, sí. Bueno, nosotros cuando hablamos siempre llegamos a un acuerdo. Es que date cuenta que estamos en acuerdos de mínimos. Nadie puede estar Ya. en desacuerdo de lo que decimos. Si yo te saco los números de los Ramones y Cajales y te enseño cómo han bajado, pues tú me dices, aquí tendríamos que hacer algo, porque ¿qué les está pasando con las chicas? O sea, quiero decir, hasta ahora es que estamos en acuerdos de mínimos. No hemos tenido, digamos, problemas de interpretación, porque los problemas que tenemos son tan graves, bueno, graves, ¿me entiendes? ¿No? En el sentido Sí. de eso, y algunos son incluso previos, es decir, las pocas mujeres que tenemos en física viene de atrás, viene de la universidad, que hay pocas. Entonces, eso, ¿no? Y nosotros las cosas que vemos de cómo caen en los niveles de postdoc, pues podemos hacer todo lo posible, pero es que, no sé, se presentan menos o sea, de qué decir, es un problema complejo. Entonces, hasta ahora no hemos tenido, digamos, no se nos ha planteado ese problema porque estamos en un punto donde ni siquiera, o sea, es que yo no creo que esto entre en ser feminista. O sea, yo no me considero, o sea, me considero humanista. Yo sencillamente quiero que todo el mundo sea igual. O sea, no creo que tengamos... Sí, que no O sea, se lo ha que pasa es que yo planteado veo, de momento esa o sea, dicotomía. claro, pero yo veo ahora mismo un problema que pasa, que yo ya lo veía. O sea, yo cuando hice la tesis en la Universidad de Salamanca, había prácticamente el mismo número de mujeres y de hombres, y cuando luego me marché de postdoc, prácticamente todos los que yo me encontré por ahí eran chicos. O sea, había muchísimas menos, bueno, ya hace años, claro, había muchas menos mujeres que daban el paso de irte de postdoc, que por ejemplo en nuestra carrera es bastante importante. O sea, entonces, claro, en realidad yo creo que yo creo que no, la mayoría de todo está dentro de la sociedad, porque muchos de los hombres que yo conozco, de los que estaban haciendo el postdoc cuando yo, se habían llevado a su mujer. Y las mujeres nos habíamos dejado al hombre en España. Porque, entonces, claro, hay cosas de ese tipo que tiene y que están cambiando sin duda alguna. Pero todo eso lastra. Entonces, nosotros de momento no hemos tenido ningún problema de ese tipo de, digamos, distintas versiones, pues estamos en un acuerdo de mínimos. Estamos en un, o sea, todos estamos de acuerdo en que esto hay que mejorarlo y estamos como todavía un poco abajo. Es comprensible. Y por último, si las coordinadoras me dejan, se me ha ocurrido una y era si de cara a los convenios entre el CSIC y ciertas instituciones como puede ser el CIB y empresas del ámbito privado, empresas biotecnológicas o que tienen una financiación privada, en estos acuerdos de colaboración, si se ha promovido un modelo de equidad en la hora de contratación o asignación de proyectos dentro de las condiciones para asignar esas partidas. No, bueno, el CIB es parte del CSIC, o sea que nosotros nos regimos por el plan de igualdad que tiene el CSIC y eso, pero con empresas externas y con cosas de ese tipo, nada. O sea, ahí no se miras plantean únicamente unas la ciencia y si los otros son todos hombres y lo van a usar, nada. Ahí no hay nada. Y de hecho me has dado una idea, porque eso nunca lo hemos... Tenemos tanto, eso la verdad es que no habíamos pensado. Es decir, en toda la transferencia nunca hemos mirado, vamos, perspectiva de género. No. Pues ya Gracias, está. Héctor. Gracias a usted Uno, por contestar y perdón. No, Por me el alegro, tiempo. me gusta que tengáis preguntas y que os salgan. En YouTube no hay preguntas. Ok. No hay preguntas, seguro que las tienen mentalmente, pero no saben. No, está bien, ya son las 12. Yo me quedo con algo positivo y es que cada vez las nuevas generaciones cada vez son más jóvenes, son más conscientes de esta situación, porque a mí me pasa un poco lo que has mostrado en la charla, que yo me di cuenta de esto muy tarde. O sea, yo realmente fue cuando empezó a abrirse la tijera, ahí es cuando realmente yo empecé a ser consciente de que había diferencias. Y me da mucha ilusión y mucha energía positiva ver que las nuevas generaciones son conscientes de esto mucho más temprano y en ese sentido yo creo que la labor que hacéis va a verse recompensada. O sea, tus perspectivas para un futuro en esta labor que tienes ingente, porque es muchos francos, muchos frentes abiertos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es positiva porque ahora cada vez son más jóvenes y se dan cuenta de esto? Hombre, yo creo que sí, yo creo que las cosas han cambiado y de verdad que si lo miras en el contexto español, el CSIC está muy bien. Todavía tenemos cosas que cambiar y eso, pero yo creo que estamos francamente bien. O sea que
Sí, yo creo que una de las cosas positivas que yo creo, por ejemplo, que he observado es que cuando hay plazas, y esto es algo que ha salido a lo largo del coloquio, los miembros del tribunal, y especialmente el presidente del tribunal, recibe una formación, recibe una charla en la cual está orientada para eliminar vallas a favor de los hombres, o sea, que considerar justamente a las mujeres en igualdad con los hombres. Y eso a mí me ha gustado mucho, o sea, me gusta porque es necesario que esté fresco para la... Si estuviste en algún tribunal lo verías, ¿no? Sí, por eso, sí, estuve en esa charla. Eso lo mandamos nosotras desde la comisión. Pues es fantástico, porque evita sesgos, además estar tan al lado de cuando se realiza la valoración, para no caer en esos temas inconscientes y asimilados que todos tenemos. Sí, de hecho, esos sesgos inconscientes en el artículo ese de John y Jenny, es que se ve. Es que además a ella la valoran muy bien, porque es como muy buena chica y muy buena, pero van y le dan menos puntos y le ofrecen menos dinero. Imagínate. O sea, es que es para tirarte de los pelos. Sí, totalmente. Es para tirarte de los pelos, pero es lo que hay. Pues todo el material que quieran mandar los ponentes estará luego en la sala virtual de la UIMP. Vale, yo haré un PDF de lo que he presentado y os lo mando, Cristina, para que lo subáis donde pueda ser útil. Pues paso la palabra a Mercedes. Es que yo tengo muchas preguntas, pero las digo luego. Sí, pero tú me las haces en cualquier momento. Ok. Vale, gracias. Sí, yo simplemente para finalizar, es cierto que cuando me examiné para científico titular en el CSIC, y ya hace bastantes años, sí que me preguntaron por ese gap que yo tenía en mi currículum, por qué era debido, y cuando dije que era por haber tenido 2 hijos, pues realmente se consideró a favor. O sea, es cierto que en el CSIC, como está cambiando, es diferente en ese sentido. Y bueno, yo creo que también es gracias a vuestra labor. O sea que... Bueno,